Hola, bienvenidos al canal F. Muñoz Tutoriales. Hoy vamos a hacer un tutorial básico sobre los materiales y sus canales. Lo primero es crear un material en el gestor de materiales. Para ello solamente tenemos que hacer un doble clic para que aparezca un material nuevo. Este material nuevo tiene una previsualización en esta ventana que nosotros podemos modificar. Podemos abrir la ventana y tener una ventana de referencia más grande. También podemos ver diferentes formas. Esto lo estoy abriendo con el botón derecho, de ver nuestro objeto. El canal de color. Tenéis una caja de color. Esto lo vimos ya en el tutorial de configuración, desde el menú edición preferencias, el que vosotros podéis elegir cómo se ve vuestra gestión del color. Yo la tengo al estilo Photoshop, que para mí es muy cómodo. Podría cargar una textura. Esta imagen seleccionada tiene una fuerza de mezcla. Esa fuerza de mezcla lo que hace es, si está al 100%, se ve totalmente la textura, y voy a cambiar aquí el color de base. Veis que no cambia nada. Si yo bajo la fuerza de mezcla, voy a hacer una mezcla entre el color que tengo de base y mi textura. Vamos a ver el canal de difusión. El canal de difusión es para aclarar u oscurecer zonas dependiendo de un gradiente de blancos y negros. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos cargar una imagen y esa imagen lo que va a producir es que las zonas claras se vea tal cual la textura y las zonas donde tira de grises a negros oscurece la textura. Esto nos viene muy bien para ensuciar. Si nosotros queremos que el efecto de ensuciado, entre comillas, sea más sutil, podemos bajar simplemente la fuerza de mezcla. Vamos a cargar otra. Vamos a hacer un poquito de lo que llaman scratches, de marcas. Eso ya nos permite que podamos tener dos texturas por separado y eso le va a dar, le va a apoyar mucho al realismo. Vamos a subir un poco la calidad del render para que lo veáis ahí. Ahí se ve un poquito mejor. Y siempre, aunque sea sutil, cualquier pequeño defecto o artefacto en la textura le va a dar más realismo. Muy bien, tenemos el canal de luminosidad. El canal de luminosidad de por sí no produce luz como tal. Va a ser muy interesante, por ejemplo, si nosotros queremos tener materiales estilo cartoon o queremos tener un material que no le afecte ni la iluminación ni las sombras. Si nosotros, por ejemplo, copiamos, que lo podemos hacer, fijaros, voy a copiar esta textura del canal color a luminosidad, solamente tengo que seleccionarla desde aquí, ir a luminosidad y en textura soltarla. Todo este recorrido he dejado apretado el botón izquierdo, ahora lo suelto y lo tengo en el canal luminosidad. Vamos a ver un ejemplo de una escena mucho más básica. Nosotros tenemos un suelo, una pelota y una luz que está iluminando la pelota. Si arrastramos el color, que también lo podemos hacer al canal de luminosidad, y lo soltamos, si vamos rebajando el brillo del material, es una forma en la que nosotros podemos aclarar un poco el tono del material. Es un poco truco esto, pero podemos aclarar un poco el tono del material y que no le afecte tanto la sombra que le está dando. El siguiente canal sería el de transparencia. Si nosotros lo activamos, la transparencia del material dependerá de nuestro canal de brillo. Cuanto menor sea el valor, menos transparente será nuestro objeto. El color preestablecido de refracción lo podemos elegir a un tipo de material determinado. Podría ser más tipo plexiglass, como más plastiquete, o más cristal, o algún tipo de esos materiales que tenemos ahí. También podremos aprovechar es tener un color de absorción. Vamos a decirle, por ejemplo, que el color sea un verde manzana. Si la distancia de absorción la bajamos, y en este caso depende del tamaño del objeto, por lo que sí que tenemos que tener en cuenta las medidas de nuestro objeto, cuanto menor sea la distancia de absorción, más potente será el color de nuestro objeto. De esta manera, si jugamos básicamente entre el brillo, el preestablecido de refracción y el color de absorción y su distancia, ya podemos conseguir bastantes tipos de materiales de transparencias. Muy bien, vamos al canal reflectancia. Este canal básicamente lo que produce exactamente es eso, es una reflexión. Es muy interesante, hace también las capas de plastificados, metalizados. Este canal está completamente explicado en el tutorial Materiales procedurales realistas en Cinema 4D, que lo tenéis en este mismo canal. El canal relieve
El canal relieve va a simular que no hacer relieve sobre una superficie. Eso sí, si estamos viendo el canto no vamos a ver salir ningún bulto, porque simplemente es una simulación. El canal relieve funciona con texturas en blanco y negro, que ya sabéis que por internet podéis encontrar muchos mapas de relieve. En este caso, en inglés, busquéis por Bump Texture. Dentro del relieve también podríamos usar texturas. Por ejemplo, estos scratches, textura que ya tenemos cargada. Vamos a darle un poco más de fuerza. En este caso vamos a exagerarlo. Y fijaros el relieve que produce la textura. Si el valor de la fuerza del relieve es menor que el punto medio, nos dará un valor negativo. El negro se mete hacia adentro, pero si el valor es negativo, el negro sale. La calidad de la textura, veis que aquí empezamos a ver ya un poco este escalonado, es porque se ve el pixelado, dependerá del tamaño de nuestra textura. Si el tamaño es demasiado pequeño, cuanto más pequeña sea la textura y nos acerquemos a la imagen, más pixelada se verá. Por lo que nos interesa tener texturas de gran tamaño según el detalle que estemos trabajando. También os aconsejo que si estáis haciendo una escena fija, hay veces que es interesante, por ejemplo en arquitectura, ampliar. Podemos forzar y ampliar un poco la escala de ese ruido para que se vea mejor a distancia del objeto. El siguiente canal que tenemos es el mapa de normales. El mapa de normales es similar al mapa de relieve, pero es más avanzado. El mapa de normales es una textura especial que si la queréis buscar materiales por internet tendréis que buscar Normal Map. Podéis encontrar bastantes gratuitos. Vamos a cargar un material de mapa de normales. Vamos a aprovechar para este mapa de normales, modificarlo. Vamos a hacer un pequeño efecto para que veáis que podemos funcionar. En este caso voy a usar, de los modos que tenemos, voy a usar el modo capa, que es al estilo, vamos a decir que Photoshop. Y cuando estoy en el modo capa voy a crear un efecto, que el efecto va a ser transformación. Voy a escalar 0,2 en todas las opciones, X, Y, Z, para reducir la textura y que veáis el efecto que tiene. Fijaros que mi textura era un rombo con todos los lados iguales, en este caso está achatado, por lo que voy a darle en X, voy a bajarlo a 0,1. Ahí está. Fijaros que es bastante espectacular el efecto. El Normal Map es mucho más potente que el Bump y de hecho funciona mucho mejor. Voy a darle a editar imagen para verla. Esta imagen que veis es el Normal Map. Básicamente el Normal Map está pensado para que moviéndose en estos colores entre el verde, el azul y el rosa, entonces está pensado para que según de donde venga la iluminación funcione. Veremos en un futuro tutorial cómo crear nosotros nuestros mapas de relieve o de normales. Vamos a limpiar lo que tenemos aquí para no tener nada más, empezar desde cero y dentro de efectos tenemos una opción que es normalizador. El normalizador nos va a convertir en una imagen normal, una textura, nos la va a cargar y nos la va a convertir en, vamos a cargar una imagen blanco y negro, nos la va a convertir, vamos a darle una fuerza en el valor positivo, en un mapa de normales. Cuando yo aquí creo un efecto, en este caso un efecto capa, no desaparece mi textura, sino que pasa a estar dentro de la capa. Y aquí puedo poner un efecto, puedo poner varios. Voy a hacer en este caso un brillo contraste y gamma, que también tiene. Voy a aumentar el contraste y el brillo para que los blancos sean muy blancos y los negros muy negros, para que fuerce más el relieve. Veis que lo está forzando. Y por otro lado voy a crear el efecto de transformación otra vez. Pero lo que más me interesa es que su valor sea la mitad. Lo reducimos, lo escalamos y de esta manera tenemos una textura más reducida y aquí tenemos ahora algo similar a la Estrella de la Muerte, guardando las distancias. El siguiente canal que tenemos es el canal de alfa. Normalmente para el canal alfa usaremos texturas que ya vienen acompañadas de su imagen. Esta es la imagen y esta es su textura alfa. Normalmente viene la nomenclatura ya marcado y esta textura es la que genera la transparencia. Vamos a hacer un pequeño inciso para reajustar esta textura para verla en nuestro material. Vemos que aquí en el material plano se ve bien. Utilizaremos el modo capa. Dentro del modo capa
vamos a darle un efecto transformación y en la transformación vamos a dejar aproximadamente en esta escala la posición para que veamos un poco el efecto de nuestra textura. Una vez ajustado nuestro mapa de canal alfa a la imagen, vamos a aprovechar para seleccionar el canal y todo lo que hay en la capa, copiarlo para pegarlo en el canal color. De esta forma vamos a tener el canal color en la misma posición y escala que tenemos esta imagen. Entramos dentro de la imagen con doble clic y cargamos la imagen del canal de color. Vamos a hacer una región de render interactivo. En el caso de que lo que nos aparezca sea un fondo negro, en este caso porque no entiende bien la imagen, nosotros jugaremos con los valores de invertir, suave y alfa de imagen. Pulsaremos hasta, ahí lo tenemos, hasta conseguir el efecto deseado. Vamos a darle a un render y ahí tenemos nuestra textura con su canal alfa. Vamos a ver cómo, y esto es un extra, podemos ir al canal de relieve, activarlo, vamos a pegar el shader que tenemos y lo que vamos a hacer aquí es poner un efecto de tono saturación. Vamos a bajar la saturación al 100%, vamos a cambiar la imagen por la imagen de color, vamos a intentar que haya un poco de contraste entre las zonas más claras y las más oscuras, que haya zona blanca y zona negra, aunque la imagen es un poco media. Vamos a acercarnos un poco más para ver ese efecto de relieve. En este caso es un poquito sutil. Podemos importar PNGs a nuestro canal alfa y usarlos como color y transparencia a la vez. Vamos a ver cómo cargamos en el canal alfa activado una imagen PNG. Como la interpreta yo directamente el canal alfa con los valores por defecto como transparencia, la podemos arrastrar a color y soltarla en textura. Ese material lo asignamos a nuestro objeto, ya vemos cómo se transparenta y en este caso vamos a cambiar el modo de proyección de la textura. Estamos en modo textura y en las opciones del mapeado, que por defecto siempre hemos estado trabajando en mapeado UUW, vamos a cambiar a cilíndrica. En etiquetas vamos a decirle que se ajuste al objeto y le vamos a decir que incluya subobjetos en este caso. Ese cilindro vamos a reducirle la longitud U, porque va a aparecer nuestra imagen estirada. La longitud V también la podemos reducir. En este caso, cuando queremos colocar una etiqueta a su tamaño real, no nos queda más remedio que hacerlo a ojo. Voy a quitarle la repetición. Fijaros que este sistema se podría usar con una etiqueta de una botella de vino, por ejemplo. Voy a modificar el desfase en U, que es horizontal, V en vertical. Voy a intentar que sea lo más cuadrado posible. Ahí tendría mi objeto proyectado. Si yo ahora renderizo, al haber desactivado la repetición de la textura, voy a activarla para que lo veáis, no transparenta todo mi objeto, sino solamente se ve transparente en la zona en la que está proyectada. En este caso voy a desactivar la repetición, porque solamente quiero que se vea una vez mi textura, y aprovechando que es un PNG, yo puedo asignar un material que ya tengo preparado, metálico, colocarlo a la izquierda, esto quiere decir debajo del material, y conseguir tener materiales apilados. Y así podría trabajar con varios materiales siempre que tuvieran un canal alfa apilado uno sobre otro. El canal de fosforescencia. El canal de fosforescencia, aquí lo estáis viendo, es un canal que es parecido a la luminosidad, pero lo que hace es producir este efecto de fosforescencia. Aquí estáis viendo que si queremos que sea menos intenso, le damos una fuerza interior menor para que tenga una fuerza exterior más suavecita también. Y en vez de crear esa intensidad tan potente, nosotros la controlamos. ¿Qué podemos conseguir con esto? Pues por ejemplo, Arial de neón. La fosforescencia necesita tener, y de hecho lo estamos viendo, es un efecto que tenemos que sacar aquí. Buscarlo, no lo encontramos porque ya está puesto, aparecerá en nuestro listado y tiene que estar activo, porque si no está activo, nuestra fosforescencia no funciona, ya que recordamos que es un postproceso. El último de los canales que tenemos es el mapa de desplazamiento. El mapa de desplazamiento consume recursos y es
Muy interesante, pero ten en cuenta que afecta a los tiempos de render y también depende, al igual que el mapa de relieve, de una textura o de un ruido, bueno, de cualquier tipo de textura, sea mapa de bits o no, que sea en blanco y negro. En este caso, nosotros podemos cargar una textura de las que tenemos, por ejemplo, esa última que hemos cargado. Vais a ver el primer efecto que se produce del desplazamiento. Nosotros podemos activar el desplazamiento subpoligonal para hacer más subdivisión y rebajar un poquito la altura para que no sea tan exagerado en este caso. Si os fijáis, el tamaño de la altura se mide en centímetros, por lo que tenemos que saber qué tamaño tiene nuestra pelota, y si la fuerza no queremos que sea tan exagerada, también la podemos suavizar. Veis que cuando menor es la fuerza, más suavizado es la forma que nos genera. Si nosotros quisiéramos un mayor nivel de subdivisión, lo aumentaríamos aquí. Mucho ojito, porque esto aumenta también los procesos. Cuidado con el ordenador que tengáis. Y si vemos que no es totalmente definido nuestro relieve, es porque la textura es mala. Ese efecto que tiene como de que está envejecido, realmente es que la textura no da de sí y los píxeles son muy pequeños. Recordamos que tiene una resolución de 800 por 800. Texturas medias, recomendable trabajar de 2048 por 2048 o ya de 4096 o ya de 8000. Si nosotros usamos una textura mayor, o en este caso, por ejemplo, un ruido, vamos a buscar un ruido más original. Vamos a darle más altura para que veamos bien lo que produce. El material desplazamiento exactamente igual lo podríamos usar también pues para producir relieves. Veis que sí que es real, sí que se sale de la forma, no es como el canal de relieve de normales. Y si quisiéramos generar, pues, por ejemplo, unos ruidos en una roca o cualquier otro tipo de detalle, lo hace exactamente tal cual. Y ya empezamos a tener unos materiales que tienen un montón de relieve. Eso sí, fijaros que como mi objeto tiene un montón de polígonos, no tiene problema en hacer el desplazamiento. Voy a coger este mapa de desplazamiento y lo voy a copiar porque lo puedo pegar entre materiales. Vamos a probar en la escena que tenía anteriormente. Para poner el ejemplo de la luminosidad, activo el desplazamiento, voy a pegar el shader que he copiado de la otra escena. Fijaros cómo el efecto no está funcionando porque mi objeto es paramétrico. Para estos casos, yo lo que debería hacer es hacer editable mi objeto. Una vez que el objeto es editable, voy a hacer un poco de zoom. Una vez que mi objeto es editable, ya veo el desplazamiento. ¿Qué ocurre si yo no tengo activado el desplazamiento subpoligonal? Pues que lo que hace el desplazamiento subpoligonal es añadir poligonaje a mi esfera. Voy a darle a mostrar en modo líneas y voy a quitarle el material para que veáis que mi esfera tiene muy pocos polígonos. El desplazamiento necesita tener polígonos para crear su efecto de relieve. Entonces, de ahí, voy a volver a asignarle el material, de ahí que activando el desplazamiento subpoligonal generemos más poligonaje. Cuidado con estos, ya os digo, con estos números no os paséis, que os podéis bloquear el ordenador. Y aquí sí que ya puedo jugar con los ruidos, con la altura y con la fuerza, o con una textura para crear mi mapa de desplazamiento. Muy bien, nos quedan 3 secciones que ya no son los canales, pero que es interesante de ver. Uno es en la vista de trabajo, el previo animado. Nosotros podemos animar nuestras texturas o podemos cargar secuencias de imágenes. Podemos hacer que los ruidos se muevan. Es muy fácil activar la animación de los ruidos. El tamaño del previo es interesante. Por ejemplo, si yo en el canal color cargo una textura, vamos a ir a los bitmaps que yo tengo ya cargados. Cargo esa textura y la visualizo. Vamos a desactivar ya la región de render interactivo. Mi textura por defecto no la voy a ver con la calidad que tiene original. Entonces, en la vista de trabajo, el previo por defecto, lo que hace cuando cargas en Cinema 4D una textura es que genera una textura nueva, reducida, para mostrarlo en la imagen. Es una forma de optimizar tiempos porque cuando tienes un montón de objetos con un montón de texturas, todo eso ocupa memoria. Entonces,
Él por defecto crea una textura de 256 por 256 píxeles y nosotros a partir de 1024-2048 veremos ya una textura en el visor de imágenes tal cual tiene su resolución. Incluso aunque nuestra textura sea 2048, si nosotros la bajamos un poquito, lo vamos a ver ya muy similar. Es recomendable cuando queremos fijarnos en detalles, si no lo vemos en el render, aumentar el tamaño de textura del previo en todas las texturas que tengamos en escena cuando haya de muchas o afectarán el movimiento de la escena y eso puede no interesaros. Otra cosa que también nos puede interesar es que el material tenga una fuerza de generar rebotes de luz o de recibirlos. Y también las cáusticas. Las cáusticas son los efectos que se producen de formas en los brillos de las transparencias de los cristales, de los materiales transparentes. Y luego, muy interesante, la última de las secciones es la asignación. Cuando yo tengo muchos materiales y quiero saber a qué objeto está asignado mi material, en la lista de objetos a la que está asignado me va a aparecer aquí. Yo, por ejemplo, voy a asignársela a este objeto nulo y me va a aparecer dentro de la lista que el material está asignado a los dos objetos. Muy bien, pues esto ha sido nuestro paso por los materiales de una forma básica y de iniciación para que entendáis un poquito el potencial que tenéis con los materiales en Cinema 4D. Nos vemos en la próxima, espero que os haya gustado. Un saludo.